caracteriza el pensamiento griego? Piensen un poco. Los griegos tienen su auge en el año 300 a.C., donde dominan el mundo. Históricamente eso se produce después del Imperio Persa, de la caída del Imperio Persa. Justamente los griegos le ganan al Imperio Persa, lo dominan y pasan a dominar el mundo. Sí, gracias. Auspicia este segmento Coca-Cola. Light. Pero no es que los griegos aparecieron en el año 300 a.C., porque por ahí, cuando nombramos a Pitágoras, muy conocido, especialmente cuando uno hizo la escuela secundaria y se acuerda del teorema de Pitágoras, es del año 500 a.C. Y todavía hay anteriores a él. Tales de Mileto. Otro. Y muchos pensadores anteriores. O sea, estamos hablando de Grecia más o menos del año 900, 1000 antes de Cristo. O sea, más o menos en la época que David era rey de Israel. Para que tengan una idea sobre... Sí. ¿Correcto? Ahora, ¿qué caracterizó el pensamiento griego? ¿Por qué, por ejemplo, asociamos la filosofía a Grecia, la ciencia a Grecia? Cuando uno por ahí lee, y no con poco fundamento, que los egipcios también manejaban las matemáticas desde el año 3000 a.C. Y también los babilónicos, o los persas. ¿Qué hace distinto a los griegos? El arte, por un lado, y la ciencia. Pero los egipcios... No, los egipcios también tenían arte y tenían ciencia. Los egipcios dominaban la música. No tenemos registros escritos, como tampoco hay registros escritos de música griega. Sin embargo, sabemos que... los dioses? No, ambos eran politeístas, creían en muchos dioses, tanto los griegos como los egipcios. Porque abarcó Grecia. Bueno, pero Babilonia dominó el mundo. Voy a decir porque fue imperio mundial. Claro, pero Babilonia también fue imperio mundial. Persia también fue imperio mundial. Históricamente ustedes pueden ver lo que pasó en la película Los 300. Claro, ahí está, esa es la caída del imperio persa. Desde el comienzo. Y el comienzo, pero además de la supremacía griega, ¿no? Que nosotros ahora Sí. tomó mucho de eso de Grecia. Sí, por supuesto. Pero tanto es así que el imperio griego, el imperio romano, que es el que sucede al griego, se conoce como greco-romano. ¿Y por qué greco-romano? Porque sigue cultivando la cultura griega, cosa que no pasó en los imperios anteriores. No sumó, trató de destruir lo anterior. En cambio, Grecia permaneció. Bueno, hay varias razones, pero la primera es que en Grecia nace la idea de concepto, de abstracción. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Pitágoras. Pitágoras en el año 500 descubre el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que si yo trazo un triángulo rectángulo, con un ángulo recto acá, ¿no? Yo trazo un triángulo rectángulo y la hipotenusa de ese triángulo, o sea, la diagonal, es igual. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? ¿Qué da como resultado eso? ¿Cómo sacar una diagonal? Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo una cuadra de 100 metros y acá tengo otra cuadra de 100 metros, si yo camino la diagonal, ¿cuántos metros camino? Por supuesto, el sentido común me va a llevar a pensar esto. Seguramente va a medir menos de 200, porque cuando hay una diagonal yo acorto. Pero tampoco va a medir menos de 100. No va a medir menos, ¿sí? Entonces, claro, tampoco va a medir menos de 100, tiene que pedir más de 100. Menos de 100 y menos, más de 100 y menos de 200. El sentido común mediría 150 metros. Pero resulta que hay una medida exacta, que es 141 metros. ¿Cómo sale eso? Bueno, la raíz, o sea, 100 metros al cuadrado, 100 por 100 son 10.000. 10.000 metros cuadrados. Más la otra cuadra, que son 100 metros más, son más 10.000. 10.000 más 10.000 metros cuadrados son 20.000
metros cuadrados. La raíz cuadrada de 20.000 metros cuadrados son 141,1 metros directos. Quiere decir que si yo hubiera calculado... No entendí el teorema, sí lo entiendo. Si yo hubiese calculado la diagonal a ojo, pierdo 10 metros cuadrados de construcción por haber sacado mal el cálculo. O sea, esa es la importancia del teorema de Pitágoras. Ahora, los egipcios y los babilónicos ya manejaban este número, pero era empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Ellos sacaron que si esto mide 4 y esto mide... perdón, si esto mide 3 y esto mide 4, esto mide 5. Es impresionante, repito. Si este lado mide 3 y este lado mide 4, la diagonal mide 5. Pero no lo pudieron, o sea, lo hicieron... Empíricamente lo descubrieron y dijeron, si esto mide 3 y este mide 4, este mide 5. No pusieron más abstracción. Claro, y mantuvieron el porcentaje. Pero nunca sacaron por qué, lo sacaron empíricamente, o sea, dijeron, nos paramos acá. No, lo probaron, nos paramos acá, vamos a medir 3 metros para allá, 3 metros para acá, trazar la diagonal, 5. Perdón, 3, 4 y la diagonal dio 5. Si yo le meto a eso el teorema de Pitágoras, da perfecto también. No es que los babilónicos estaban equivocados o los egipcios estaban equivocados, pero no sabían ni por qué llegaron a la conclusión que llegaron. Cuando yo le meto a eso el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? 3 más 4 me dará 5. Vamos a ver. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 16 más 9, 25. La raíz cuadrada de 25, 5. Tenían razón los egipcios. Pero ahora lo meto en una fórmula. Y la fórmula es infalible para todo. Lo que los griegos descubrieron es la fórmula para obtener esa diagonal. O sea, a eso no se le llama conocimiento empírico. Empírico quiere decir a través de la experiencia, sino conocimiento lógico. Con los griegos nace el concepto de lógico, o sea, lo razono y después lo llevo a la práctica. Esa es la gran revolución griega. Son los inventores de las fórmulas matemáticas y físicas. Por eso nace la ciencia como la comprendemos hoy, la ciencia moderna, no la ciencia basada en el empirismo, sino en la lógica. ¿Cómo llega Pitágoras? Porque esto se enseña en el colegio, así como lo dije. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cómo hizo Pitágoras para llegar? Porque a Pitágoras no le enseñaron el teorema de Pitágoras, lo descubrió él. ¿Cómo Comino? No, porque hubiera sido empírico. ¿Cómo Comino llegó a esto? Bueno, Pitágoras se tomó el laburo. Pitágoras, gran matemático universal, hizo esto. Para que vean que la fórmula tiene lógica. Más lógica de lo que nosotros pensamos. ¿Qué hizo Pitágoras? Agarró y dibujó el triángulo. ¿No es cierto? Cada lado le hizo el cuadrado. ¿Se entendió? O sea, ¿ven este lado? Bueno, dibujó el cuadrado perfecto. ¿Cómo se hace el cuadrado perfecto? Esta medida la traslada acá, y la traslada acá, y la traslada acá. O sea, un cuadrado tiene los 4 lados perfectamente igual, ¿sí o no? Sí. Agarró al otro lado, hizo el cuadrado de ese lado. Y agarró la diagonal y le trazó el cuadrado a la diagonal. ¿Me siguen ahí? Sí. Bueno. Después dividió en cuadrículas, como si fuera una hoja cuadriculada, con una medida exacta. Trazó los cuadraditos de este, trazó los cuadraditos de este y trazó los cuadraditos de este. Y ahí observó que si sumaba los cuadrados de acá más los cuadrados de acá, le daba exactamente los cuadrados de ahí. En cualquier tipo de medida que usara. Y ahí llegó a esta conclusión: el cuadrado de esto más el cuadrado de... O sea, la hipotenusa al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso quiere decir los cuadrados de los catetos. Realmente, literalmente los cuadrados. Eso no te dicen en el colegio. No, pero en el terciario sí. Te juro que lo estoy aprendiendo. Bueno, en el terciario sí. Justamente en el terciario lo que trata de hacer es que vos sepas por qué Pitágoras llegó a esa resolución, ¿no? Y al chico de secundaria se le dice, este es el teorema de Pitágoras. Esto más esto, chao. Y nunca entendí.